revelación de gran importancia para nuestros días, en los cuales parece ser que nos hemos olvidado de que hay organizaciones cristianas, entre comillas, pero manejadas por el mismo diablo, el que también se encarga de mantener alejados y sin tiempo a los siervos de Dios de toda aquella escritura dada por Dios que desenmascara a Satanás en este libro. No en vano, el Señor dijo a Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7 leemos, mira que vuelvo pronto, feliz el que hace caso de las palabras de este libro, de la profecía contenidas allí. Esta es nuestra propia traducción del griego. Vea también la Nueva Biblia Latinoamericana. En la paráfrasis, la Biblia al día, se traduce, benditos los que creen esto y las demás cosas que están escritas en este libro. Y se está refiriendo, claro está, al libro bíblico de Apocalipsis. Es un libro de profecía al cual tenemos que prestar mucha atención. En este versículo 1 del capítulo 17, que seguramente usted ya lo leyó, nos habla del juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Como es de esperar, si es una gran ramera, es una mujer. Esto lo declara en forma terminante el versículo 3 y 4. Ahora bien, esto es un símbolo, no se trata de una mujer literal. Entonces lo que tenemos que averiguar es qué significa mujer en el simbolismo bíblico. En la Biblia, una mujer es una iglesia, una institución religiosa. Vea, por ejemplo, Isaías, capítulo 54, versículos 1 al 10, Efesios, capítulo 5, versículos 23 al 32, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1, 4 al 6 y versículos 13 al 17. Vea también Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. También Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. También capítulo 22 y versículo 17, etc. Por favor, lea todos estos versículos para tener una idea clara de lo que está estudiando. Una mujer prostituida es una iglesia corrompida con doctrinas falsas. Vea, por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 8 y 21. También Jeremías capítulo 2, versículo 20. Jeremías capítulo 3, versículo 6. Ezequiel capítulo 16, versículos 2 al 36. Oseas capítulo 1, versículo 2. También Oseas capítulo 2, versículo 2. Santiago capítulo 4, versículo 4, etc. Hay muchísimos más pasajes. Algunos han pensado de que este capítulo se refiere a alguna institución política o comercial. Pero esto queda descartado, porque leemos que los mercaderes se lamentarán cuando ésta cae. Vea, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 18, versículos 11 al 19. Y que no es política, lo sabemos porque dice en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 18, que la mujer que has visto es la grande que tiene reino sobre los reyes de la tierra.
Además, son los políticos los que le dan autoridad y potencia. Vea el versículo 12 y también el versículo 13. Y son estos mismos políticos los que después de cumplir con sus propósitos, la destruyen. Vea los versículos 16 y 17. La gran ramera es una iglesia espiritualmente prostituida, y era necesario de que el pueblo de Dios esté informado de que en el futuro, para Juan, que escribió en el año 96 al 98, vendría una institución con una tremenda influencia paganizante que corrompería el cristianismo, que perseguiría a los santos de Dios que se mantuvieran fieles al Creador, una institución que comercializaría con lo sagrado. Lea el capítulo 18 completo para comprobarse estos datos. Una institución escondida bajo la figura de Cristo, con plenos poderes aún sobre los reyes de la tierra, y que por un tiempo, al final de la historia, tendría autoridad por casi todos los habitantes de la tierra, además del dominio que tuvo por más de 1000 años en el tiempo anterior, como veremos en este estudio. Ahora bien, ¿de qué institución religiosa estamos hablando? ¿Y cómo estamos tan seguros que es la institución que descubriremos al finalizar este estudio? Vamos a estudiar ahora sobre cómo nos presenta esta profecía las características que tendría esta institución como para poder descubrirlas. Primero, en el versículo 1 se nos habla de una gran ramera. Segundo, dice que está sentada sobre muchas aguas. Tercero, que cometió fornicación espiritual con los reyes de la tierra. Cuarto, su color distintivo sería el púrpura. Quinto, ostentaría riquezas. Sexto, su emblema sería el cáliz. Séptimo, sería perseguidora de los santos, a los cuales martirizaría. Octavo, se asienta sobre 7 colinas o montes. Noveno, es parte del Imperio Romano. Décimo, es una institución madre. 11º, se siente reina, como podemos ver en el capítulo 18, versículo 7. Y otros rasgos más que iremos viendo en este estudio. Ya hemos visto lo que significa el símbolo de una gran ramera, es decir, significa una iglesia prostituida. O sea que cuando en la Biblia leemos una gran ramera, tenemos que estar pensando en una institución religiosa corrompida, idólatra y corrompida en sus doctrinas. Una iglesia, ¿no es cierto?, que, aunque profese ser cristiana, como vemos acá, es una iglesia apóstata, es una iglesia infiel a Dios. Por eso es ramera, una iglesia adúltera, comete adulterio, es infiel a Dios. El ángel le dice a Juan que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significan las muchas aguas? En Isaías 17, versículos 12 y 13, le repito, en Isaías capítulo 17, versículos 12 y 13, también en Jeremías capítulo 51, 13, y en este mismo capítulo que estamos estudiando, versículos 15, el mismo Señor nos enseña que las muchas aguas simbolizan pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Entonces tenemos de que esta iglesia es una iglesia grande, que es la religión de multitudes. El texto dice que la ramera está sentada sobre pueblos y multitudes. El tercer punto es que esta institución cometió fornicación espiritual
con los reyes de la tierra. Esto quiere decir que ellos eran miembros de esta institución, que participaban activamente con ella, que tenían comunión con ella y lo que es más, ella reinaría sobre los reyes. Después tenemos el cuarto punto. El color distintivo de esta iglesia apóstata es el púrpura. Vea el versículo 4 de Apocalipsis 17. El emblema de esta iglesia falsa sería el cáliz. También en el versículo 4. Le recomendamos, para que ya vaya sacando sus conclusiones, de que existe en la tierra una sola institución religiosa que usa el cáliz y justamente en la comunión. En el quinto punto tenemos de que es una institución que tendría tremendas riquezas. Siga pensando usted sobre qué institución religiosa se está profetizando en Apocalipsis capítulo 17. Después dice que perseguiría a los santos de Dios. Al apóstol Juan se le mostró que esta sería una iglesia perseguidora de los fieles de Dios. Bueno, pienso que a esta altura del estudio usted se habrá dado cuenta de qué institución religiosa está hablándole Jesús a Juan. Esta institución asesinó, según los registros conocidos, es decir, el martiriólogo romano, a más de 68 millones de cristianos fieles que están registrados, claro está. Cuando ocurrió la matanza de San Bartolomé, según la historia, la suprema jerarquía del Vaticano ordenó que replicasen todas las campanas de la ciudad de Roma y que se acuñase una medalla que conmemorara el degüello de cristianos evangélicos franceses. Esta institución tuvo plena autoridad para perseguir y matar a todos los que no acataran sus doctrinas. Esta institución tuvo plena autoridad para hacer lo que hizo desde el año 538, cuando el edicto de Justiniano hizo de la Iglesia romana la iglesia oficial del imperio, poder que tuvo hasta el año 1798, cuando Napoleón entró en Roma y el Papa llevado al cautiverio. De estos 1260 años, que también estaban profetizados, vean Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 y 14, también Apocalipsis capítulo 13, versículos 5, donde se usan términos equivalentes. 637 años pertenecen a la Inquisición, en la que esta iglesia mantuvo la hoguera encendida para quemar a los fieles del Señor. Pero en esta profecía tenemos otro dato importante. Dice que esta institución sale de Roma, vea el versículo 11, y que es parte de los imperios mundiales. La única institución que heredó el trono del César de Roma fue la iglesia en el papado. Esto también es historia. El papado es el que se sentó en el trono de los Césares. Y lo que es más, la ciudad del Vaticano está justamente edificada sobre el palacio del César. En el versículo 9 leemos: aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Es decir, que tenemos que buscar en el mundo a ver qué lugar está geográficamente asentado sobre 7 montes o colina. Cuando registramos en una geografía, el único lugar con esta característica es Roma. Inclusive los mismos comentaristas católicos romanos, en las notas de las traducciones católicas tales como Nácar Colunga, Straubinger, Evaristo Nieto, el libro de la Nueva Alianza, la Biblia de Jerusalén, dicen las 7 colinas donde está sentada la mujer
es Roma. Frecuentemente los escritores clásicos han identificado a Roma como la ciudad de las 7 colinas. Ejemplos: Horacio, Virgilio, Gregorio, Marcial, Cicerón. La identificación de la Iglesia a la que hace alusión esta profecía es clara. Aquí se profetizó a la Iglesia Católica Romana con toda precisión, con todos los detalles, para que no quepa la más mínima duda. Ahora bien, esta Iglesia, aunque equivocada, ¿es cristiana? Desde fuente protestante se escuchan voces como de disculpas hacia la Iglesia Católica Romana. Hoy en día los protestantes consideran el romanismo con más favor que años atrás. Se nota una gran indiferencia respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos importantes las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondría en mejor armonía con Roma. Anteriormente los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento a la institución papal y sostenían que tratar de congeniar con Roma sería igual que traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados en este tiempo. Los defensores del papado declaran que la Iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos mantienen que es injusto juzgar a la Iglesia de nuestros días por las abominaciones y los pecados que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como la de Cristo, pero en realidad no ha cambiado y no cambiará. ¿Por qué lo afirmamos así, con tanto énfasis? ¿Por qué decimos que no es una iglesia cristiana, ni lo será jamás? Esto lo decimos por otro aspecto de la profecía que estudiamos a continuación. En el versículo 3 de este capítulo 17 que estamos estudiando, leemos: Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué dice aquí que es el asiento de la mujer? La bestia escarlata. Fíjese bien, la bestia escarlata. ¿Quién es la bestia escarlata? En el libro de Apocalipsis tenemos 3 bestias. Primero, la bestia que sale del abismo, Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Segundo, la bestia que sube del mar, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y tercero, la bestia que sube de la tierra, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. La bestia que sale del abismo de Apocalipsis 11, 7 es el gran dragón rojo, o como también se puede traducir, escarlata. Y es la bestia escarlata que tenemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, compare también con Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, y es Satanás mismo. Vea Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Por favor, estudie los versículos aquí citados, por favor, para poder sacar la verdad de todas estas cosas. Antes de seguir adelante, vamos a ver un detalle muy importante para evitar confusiones con los versículos que siguen.
La bestia que subía del mar en Apocalipsis 13:1 es el cuerno pequeño de Daniel 7, 23 al 26, y que representa también al papado, y que aquí el papado es la gran ramera. Le recomiendo que a esto lo tenga muy en cuenta, porque después, en el resto del capítulo, indistintamente se habla tanto de la mujer como de la bestia, y ya no de Satanás, sino de la bestia de Apocalipsis 13:1, refiriéndose a la mujer. Ejemplo, versículos 7, 8, 9, 11, etc. La mujer, la Iglesia Católica Apostólica Romana, dijimos, va sentada sobre la bestia escarlata, es decir, sobre el mismo Satanás. Inclusive el papado recibió la autoridad para actuar del propio demonio. Ve Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Así como la iglesia terrenal es una extensión de la iglesia celestial, esta gran ramera es la extensión, la faz visible, el medio visible del dragón, es decir, de Satanás. Otro ejemplo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia cristiana, Satanás es la cabeza de su iglesia que tiene su sede en Roma. Siguiendo con el estudio, vemos que esta bestia escarlata tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, que son 7 reyes, vea Apocalipsis capítulo 17, 10, simbolizan los 7 imperios que existieron en el mundo y que fueron Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma pagana y Roma papal. 7. Los 10 cuernos son 10 reyes. Vea Daniel capítulo 2, versículo 41 y 42. También Daniel capítulo 7, versículo 24. Estos 10 reyes son los que en el año 476, cuando cayó Roma, se levantaron de ella conforme a la profecía de Daniel 7, 24, y que fueron, primero, los visigodos, segundo, los vándalos, tercero, los hunos, 4, los érulos, quinto, los ostrógodos, sexto, los bizantinos, séptimo, los anglos, octavo, los sajones, noveno, los lombardos, décimo, los merovingios. Estos reinos, con el tiempo, originaron las actuales naciones europeas, hoy Europa Unida. Esto significa que estos imperios y estos reinos son gobernados por Satanás. Dicho sea de paso, todos estos imperios son los que el diablo ofreció a Jesús a cambio de que lo adore. Jesús mismo confirma nuestra interpretación. Vea Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Lo que Satanás no consiguió por medio de Jesús, es decir, adoración, lo hizo por medio de los que fueron seguidores de Jesús a través de la Iglesia Católica Romana, y en un futuro muy cercano y ya es un presente, completará su plan, pero a través del protestantismo apóstata, como veremos más adelante en este estudio, como en parte lo hizo después de la Reforma. En el versículo 5 leemos, y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La palabra Babilonia es la forma griega de la palabra hebrea que significa confusión. Desde el nacimiento de la Iglesia Católica Romana en el siglo III, que fue también la primera denominación que existió, comenzaron los tremendos debates y concilios por su supremacía sobre las demás iglesias, por sus conquistas, por las doctrinas,
por sus horrendos crímenes, por las tremendas corrupciones en la misma Roma, en su mismo seno, y que es de conocimiento público. Esto es historia. Esta iglesia es la continuación, pero bajo otro disfraz, de las religiones de los imperios que la precedieron. Ella, dice el texto, es de los 7, vea el versículo 11, e introdujo las doctrinas de estos imperios. El cardenal John Henry Newman, en su libro Ensayo sobre el desarrollo cristiano, dice: el uso de templos y estos dedicados a santos, particulares y adornados a veces con rama de árboles, el incienso, las lámparas y las velas, los exvotos por recuperarse de alguna enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y temporadas festivos, el uso de calendarios, procesiones, bendiciones sobre los campos, las vestimentas sacerdotal, la tonsura, el anillo de matrimonio, el volverse hacia el oriente, las imágenes en fecha posterior, quizás el salmodiar eclesiástico, el Kyrie eleison, es decir, el canto, Señor, ten piedad, todos son de origen pagano, dice el cardenal Newman, y santificados por su adopción en la Iglesia. En realidad, esto es terrible, pero que no hace otra cosa que responder a la misma naturaleza satánica de dicha institución religiosa. ¿Cómo van a santificar la idolatría? A esto habría que agregarle que la mayoría de sus doctrinas también son paganas. Si usted toma un libro de historia universal para segundo año, por ejemplo, en la parte que dice religión, y recorremos un poco el árbol genealógico de esta iglesia, nos encontraremos con lo siguiente. En Egipto creían en la Trinidad, culto a los muertos, creían en la inmortalidad del alma, en la eternidad de las recompensas y castigos de la otra vida. Ponía el alma, apenas salía del cuerpo, se presentaba ante Osiris y su tribunal, y allí rendía un examen sobre su vida de acuerdo a un formulario contenido en el libro de los muertos. En caso de aprobar su examen, viviría eternamente junto al Dios. En caso contrario, sufriría tormentos eternos. En resumen, tenemos lo siguiente. En Egipto creían en, primero, la Trinidad, segundo, la inmortalidad del alma, tercero, el juicio inminentemente después de la muerte, cuarto, en el cielo para ser probado junto a su Dios, y el lugar de tormento eterno, el infierno, para los reprobados. Los asirios creían lo mismo, más que cada ciudad tenía su Dios protector. En Babilonia creían las mismas cosas que creían los egipcios y los asirios, más el uso de imágenes en la adoración y también una gobernación por un sacerdocio poderoso. En Grecia tenemos que se creía exactamente lo mismo que en los imperios anteriores, más la existencia de dioses inferiores. En Roma tenemos lo que creían los egipcios, lo que creían los asirios, lo que creían los babilonios, lo que creían los medios y los persas, lo que creían los griegos, más el pontífice máximo, colegio de pontífices, cuerpos sacerdotales encargados de las ceremonias. Luego tenemos procesiones, dioses protectores de cada ciudad y para cada cosa, que lo tomaron de los griegos, cambiándoles solamente sus nombres, es decir, poniéndoles nombres latinos. En cada casa tenían un pequeño altar para la adoración familiar con estatuitas que representaban a sus dioses protectores. En caso de necesidad, el romano se dirigía a su dios de su preferencia formulándole promesas. Si no se cumplía, recurría a otro dios buscando mejor fortuna.
A esto hay que agregar que se le rendía culto, por ejemplo, al dios Apolo en el primer día de la semana, que lo llamaban el venerable día del sol, conocido hoy como el día domingo. Tenían fiestas como las Saturnales, dedicadas al dios Saturno, el dios de la agricultura y el poder renovador del sol, que se celebraba en el tiempo equivalente al 25 de diciembre, junto con otras fiestas paganas a Mitra. En ese día celebraban el dios Natali Solis Invicti, es decir, el natalicio del sol invicto. El 25 de diciembre del 274, Aurelio había proclamado al dios solar el patrón principal del imperio. En Roma se tenían las mismas costumbres para las Saturnales que la cristiandad para la Navidad. También el Día de los Difuntos, Semanas Santas, el Día de la Madre Universal, etcétera, etcétera, todas de origen pagano. De mañana. No sé, tengo que pensar. Tiene que ser de temprano. Aunque podríamos seguir mencionando creencias, es fácil mostrar, teniendo esto como base, el origen satánico del catolicismo romano, que sostiene en sus artículos de fe todas estas doctrinas que no son bíblicas y, lo que es más, condenada en la Biblia algunas, falsas otras. Si usted no tomó nota, vuelva a la cinta y tome nota de la lista de creencias de la religión del dragón, es decir, de Satanás. La necesitará para analizar lo que usted cree y cotejar, para saber de qué lado se encuentra, aunque quizás por ignorar, claro está. Todo ese sistema de doctrina pagana, Roma las mezcló con la cristiana y, como era de esperar, terminó siendo lo que hoy es, una terrible confusión. Y el que no está confundido está perdido por toda la eternidad por su desinterés por la verdad y, por lo tanto, recibirá de las plagas que Dios derramará sobre Babilonia, según leemos en Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 4. Todas estas doctrinas tienen como resultado lo que Satanás realmente quiso que tuvieran: el espiritismo en todas sus formas, y dentro del cristianismo, que es peor, introdujo el politeísmo para dejar fuera la doctrina bíblica del monoteísmo, introduce las imágenes con las cuales recibe adoración Satanás, y haciendo transgredir al pueblo el segundo mandamiento de la ley de Dios. Establece día de cultos paganos. La doctrina pagana de la inmortalidad del alma le abre de par en par las puertas al espiritismo, a la adoración de los muertos. Ejemplo, cuando se le pide algo, por ejemplo, a San Pedro o a algún santo que está muerto, o se le prende velas en algún altar familiar o en la iglesia. Toda doctrina pagana es diabólica, pero era natural que el catolicismo romano introdujera todas estas doctrinas paganas, más su organización como los paganos. Ellos tienen sumo pontífice, tienen colegios de cardenales, sacerdotes, monjas, todo igual al paganismo. Sus miembros siguen con las mismas prácticas del paganismo, consultan a los horóscopos, llevan flores a sus difuntos, visten como mundanos, festejan fiestas como los paganos, etc. Realmente, el título Babilonia la Grande es otra identificación clara del catolicismo. Pero escúcheme bien ahora. Lo que sigue del versículo 5 dice que Babilonia es la madre de las rameras. ¿Leyó bien? Dice que Babilonia es
la madre de las rameras. Esto es claro que quiere decir de que la Iglesia Católica Romana es madre de otras iglesias cristianas corrompidas como su madre. Pero estas hijas, ¿quiénes son? Sabemos de que la iglesia se dividió en dos, la Iglesia de Roma en el lado occidental y tenemos la Iglesia de Oriente, la Iglesia ortodoxa griega, la bizantina. De la Iglesia Católica Romana salió la Iglesia protestante y de la ortodoxa griega la ortodoxa rusa. De todas estas iglesias salieron denominaciones. Estas son las hijas. Todas las denominaciones que salieron de estas iglesias son hijas de la ramera. Incluso se las llama la iglesia madre. Usted va a ver que a la Iglesia Católica se la llama la iglesia madre. Esta identificación no la damos simplemente porque estas iglesias hayan salido de Roma, sino también porque sus doctrinas, casi en su totalidad, son las mismas y cada vez se acercan más. Por ejemplo, las iglesias protestantes y evangélicas guardan fiestas católicas, tales como el descanso dominical, Navidad, Semana Santa, etc. Todas que a su vez el catolicismo las heredó del paganismo. Las iglesias protestantes y evangélicas sostienen doctrinas católicas tales como la Trinidad, inmortalidad del alma, infierno, la misma enseñanza sobre el juicio final, la recompensa inmediatamente después de la muerte, sea en el cielo o en un lugar de sufrimiento eterno. Doctrinas católicas heredadas del paganismo. Toda iglesia, aún llamándose cristiana, pero que tiene estas doctrinas, está mostrando que su origen no es el Dios del cielo, sino Satanás, que su base no es la Biblia, sino el paganismo. Esta es una de las razones por la cual existe tanta confusión dentro de esas asambleas que quieren demostrar con la Biblia lo que no es bíblico y tienen como resultado interpretaciones de la Biblia que son, para el Hijo de Dios, inadmisibles y generan lo que su nombre Babilonia significa, es decir, confusión. Todos estos sistemas se sientan sobre muchas aguas y ellos a su vez son sustentados por la bestia escarlata, Satanás, el diablo. Usted tiene que analizar la doctrina y la práctica de su iglesia para saber si está en una iglesia genuinamente cristiana o en una iglesia pagana con pantalla cristiana. Porque el Dios de las iglesias descrita en este capítulo 17 es Satanás. Tenga mucho cuidado. El Señor le recomienda a analizar y salir. Vea Jeremías capítulo 51, versículo 6. Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 4. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 16 y 18. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 15 al 17. Otro dato importante y que tiene que ver con el origen de estas instituciones es que los miembros no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, según podemos ver en el capítulo 17, versículo 8. Y compare también con Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, donde también se afirma lo mismo, refiriéndose al mismo sistema religioso. Los hijos de Dios están anotados en el libro de Dios, en el libro de la vida. Vea los siguientes pasajes bíblicos. Éxodo 32, versículos 32 y 33. Salmos, capítulo 69, versículo 28.
Daniel capítulo 12, versículo 1. Lucas capítulo 10, versículo 20. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Estos forman la verdadera iglesia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Todos los anotados en el libro de la vida forman la verdadera iglesia de Dios. ¿Me entiende? Fíjese que usted no es llamado a formar la iglesia de Dios y recién anotado. Usted, porque está anotado en el libro de la vida, es llamado para estar formando esta iglesia. Por eso Jesús destacó que el echar fuera demonios y esas cosas no constituye ninguna legitimidad sobre la procedencia divina de una persona, cosa que ocurre también en Babilonia, sino el estar anotado en el libro, en el cielo. Vea Lucas capítulo 10, versículo 20. De que usted eche fuera demonios, de que usted ponga su mano sobre los enfermos y sanen, esto no es prueba de que usted no está en Babilonia. Esto no es prueba de que usted es un hijo de Dios. Tiene que estar anotado en el libro de la vida, y eso tiene que ser el motivo de gozo. Por eso la observación que tenemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y también en 17, versículo 8. Por eso Jesús les dijo, no estén tan contentos porque realizan esas señales, de que ni los demonios se ponen firmes ante ustedes. Estén gozosos más bien, porque sus nombres están anotados en el libro, en el cielo. Por eso la observación que tenemos en Apocalipsis 13:8 y 17:8 sobre que los que forman Babilonia no están anotados en el libro de la vida. Esto es una prueba sobresaliente de que todo ese sistema es de origen satánico, aunque todo se haga en el nombre de Jesús. Así como la Babilonia política cautivó a los hijos de Israel, la Babilonia religiosa cautivó a los verdaderos hijos de Dios. Por eso se les llama a salir de ella, a salir de todo ese sistema religioso apóstata. Ve Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. La Babilonia del Antiguo Testamento fue un tipo o figura de esta Babilonia religiosa que aquí tenemos. Vea y coteje, lo vamos a hacer lento, los siguientes pasajes bíblicos. Isaías capítulo 13, versículos 1 al 22. Isaías capítulo 48, versículo 8. Compárelo con Apocalipsis capítulo 18, versículo 9. También con Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Ahora tiene otro versículo para comparar. Jeremías capítulo 50, versículo 8. Compárelo con Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Otro pasaje. Jeremías capítulo 50, versículo 29. Compárelo con Apocalipsis capítulo 18, versículo 6. Punto y aparte. Jeremías capítulo 51, versículo 6. Compárelo con Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Otra comparación. Jeremías capítulo 51, versículo 7.
compárelo con Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Jeremías capítulo 51, versículo 9, compárelo con Apocalipsis capítulo 19, versículo 3. Otra comparación. Jeremías capítulo 51, versículo 13, compárelo con Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Isaías capítulo 8, versículo 7, compárelo con Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Ezequiel capítulo 16, versículos 37 y 39, compárelo con Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Jeremías capítulo 39, versículo 16, compárelo con Apocalipsis capítulo 17, versículo 17, etc. El cristianismo falso está claramente identificado en este capítulo. La unidad europea, la unidad de las iglesias que hoy está tan en boga, la lucha entre este sistema religioso apóstata contra la verdadera iglesia, todo está profetizado en este capítulo. El Señor no nos ha dejado sin dirección. El cumplimiento de las profecías de los últimos versículos de este capítulo 17, como por ejemplo, la alianza de los 10 reinos para dar la autoridad a la bestia, como lo tenemos en el versículo 12, en su primera parte, ya prácticamente se ha cumplido. Europa como una unidad se encuentra desde 1993 unida. Para 1997 se anunció la unificación de la moneda, la ECU, como usted podrá ver. Luego el gobierno será presidido por el papado, el anticristo que gobernará la iglesia profesante y al mundo, y las grandes persecuciones contra la verdadera iglesia, que, y como dice en otros lugares de la profecía, predicará y con más fuerza, dando, como en parte ya lo está dando, el último mensaje de amonestación y de juicio. El tiempo se acabó. Babilonia cayó. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, tiene que salir de todo ese sistema que se ha convertido en habitación de demonios y guarida de toda ave inmunda y aborrecible, por lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 4. Estos últimos versículos de este capítulo 18 de Apocalipsis lo hemos citado muchas veces. No podríamos terminar este estudio sin hacer un análisis de los primeros, 2 versículos del capítulo 18, también de Apocalipsis. Este capítulo 18 no se puede analizar si antes no se hizo, como lo hemos estado haciendo con el capítulo 17. En este capítulo 17, y haciendo un resumen, descubrimos quién es Babilonia la Grande y sus hijas. Allí se nos presenta una gran institución religiosa bajo un manto cristiano. Esa institución religiosa, y según el versículo 4, tiene como color distintivo el púrpura, color oficial, ostenta riqueza, su emblema es el cáliz, y que está llena de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, es decir, de falsas doctrinas e idolatrías. También leemos que esta institución tiene su sede en Roma, según el versículo 9, y que está ebria de la sangre de los mártires de Jesús, según el versículo 6, y que también los reyes de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación, es decir, que es una iglesia en la que los reyes dependían de todas estas cosas, inclusive para reinar.
Es evidente de que se trata de la Iglesia católica, apostólica y romana, pues solamente en ella se cumple todo este simbolismo. Es la Iglesia con sede en Roma la aquí descrita, pero también se refiere a otro sistema también religioso desprendido de Roma. Pues en el capítulo 17, versículo 5 hemos leído: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entendemos que las rameras, hijas, son las iglesias que salieron de Roma. En principio fueron la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia protestante. De ahí en más, todas las que derivaron de estas iglesias cabeceras, por llamarlas de alguna manera. Ahora bien, ¿quién puede percatarse de que este simbolismo esconde a los imperios religiosos que bajo el disfraz de cristianos dirigen a los moradores de la tierra a la perdición? ¿Quién puede pensar que detrás de estas instituciones cristianas, entre comillas, está el mismo Satanás? Realmente, para discernir esta realidad es necesario la revelación del Señor. Sin lugar a dudas, esa es la misión del ángel del versículo 1 del capítulo 18. Porque ahí leemos, después de esto, vamos al versículo 1 del capítulo 18. Después de esto, es decir, de mostrarnos el simbolismo del capítulo 17 y de la forma en que todo esto se desarrollaría, vi a otro ángel. Dice que no es el de los 7 de Apocalipsis 17:1, sino un ángel que, a juzgar por la obra que realiza, es de mayor jerarquía. Ve Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5, con acceso al trono, al santuario, Apocalipsis 8:5, y compare con Apocalipsis 11:19. Descender del cielo con gran poder. Dice que este ángel descendía con gran poder, probando lo que estamos diciendo sobre este ángel. Y la tierra, vea esto, y la tierra fue alumbrada. Esa era la función de este ángel, darnos la luz necesaria para que podamos discernir realmente el significado de todo este simbolismo. Y justamente en un tiempo en que ese sistema había sembrado el desconcierto espiritual en todos aquellos que con sinceridad buscan a Dios. Realmente en tiempos de tinieblas espirituales, donde las fuentes de las aguas, según Apocalipsis 8:10, es decir, de donde se vertía agua espiritual, estaban amargas, Apocalipsis 8:11, esto es, las iglesias ya no tenían verdadera bebida espiritual, sino que causaban muerte lo que salía de ellas, según Apocalipsis 8:11, justamente en ese tiempo venía la luz para que los verdaderos hijos no erren el camino. Justo en el tiempo en que el profeta Zacarías profetizó: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Vea Zacarías capítulo 14, versículos 6 y 7. En el tiempo profetizado por Daniel de que habría entendimiento para los hijos de Dios. Vea Daniel capítulo 12, versículos 3, 4, 9 y 10. De ahí entonces que leemos que la tierra fue alumbrada. El Señor mandó a que este ángel alumbre, nos dé luz. Y nos dice en el versículo 2 del capítulo 18, y clamó con voz potente, es decir, voz penetrante, convincente, afirmativa, esclarecedora, relacionada con la luz que debe comunicar, diciendo rotundamente: ha caído, es decir, dejó de ser, murió, a pesar de que aún exista, la resolución ya fue hecha por Dios y comienza su decadencia hasta su total destrucción. Vea este simbolismo en Jeremías capítulo 50, versículos 3 al 16.
También en el capítulo 51 de Jeremías, versículos 1 al 7. ¿Cayó quién? La gran Babilonia, la iglesia llamada cristiana apóstata, cuya cabeza está en el Vaticano. Ve Apocalipsis 17:9, y todas las iglesias protestantes que como salieron de ella son sus hijas. Vea Apocalipsis 17:5, y que también apostataron, y se ha hecho, mejor traducción, y llegó a ser lo que antes no era, que habitación de demonios. En los comienzos de la iglesia, como sabemos, la iglesia, inclusive la iglesia militante, la iglesia visible, era habitación del Espíritu Santo, o como leemos en griego, casa, morada de Dios. Vea 1 de Corintios 3, 16 y 17, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, pero al entrar en apostasía, el Espíritu Santo ya no mora en la iglesia nominal, sino que ya se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo. Es decir, hombres, predicadores, maestros, evangelistas, pastores que pertenecen a instituciones cristianas, entre comillas, que han apostatado, que se han apartado de la verdadera enseñanza bíblica, que han asumido al mundo en un caos, en una confusión doctrinal. Por eso hay tantas iglesias diseminadas en cada esquina, en cada manzana, 4 o 5 iglesias quizás. Esto no es obra del Espíritu de Dios, esto no es obra del Espíritu Santo. Se entra a una iglesia y ya están saltando los demonios. ¿Por qué? Porque la iglesia nominal se convirtió en habitación de demonios. Ahora, ¿por qué hemos dicho que esto de guarida de demonios, de espíritus inmundos, se refiere a hombres, predicadores, maestros, evangelistas y pastores que pertenecen a instituciones cristianas, entre comillas, que han apostatado? Porque a estos hombres se los llama en la Biblia espíritus engañadores, quienes traen doctrinas de demonios. Fíjese, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 y 2. También 1 de Juan capítulo 4, versículos 3 al 6. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3, 8 al 12. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 22, etc. Los pasajes son muy claros a que se refieren a hombres endemoniados en algunos casos, pero también a demonios propiamente dicho en forma de hombres y que tienen su sede en estas congregaciones de gente que dicen seguir a Cristo. Estos hombres son como aquellos de los días de Noé. Están más activos ahora que nunca. Jesucristo dijo que estos tiempos serían semejantes a los de Noé. Vea Lucas capítulo 17, versículo 22 al 36. A los apóstatas de aquel tiempo también se les llamó espíritu. Fíjese 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19. O sea que cuando calificamos a estos dirigentes de ser espíritus inmundos, estamos basados en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento a todos estos hombres dirigentes religiosos se los compara a bestias. Después tenemos, siguiendo con el capítulo 18, otro término, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estas aves son las que Jesús identifica con las que comen la semilla del mensaje grabado o sembrado en las personas. En este caso, el mensaje de estos últimos tiempos, incluyendo esto que usted está escuchando, y que justamente condena las doctrinas y prácticas de esos sistemas, entre comillas, cristianos. Vea Mateo capítulo 13, versículo 4. Estas aves también son personas,
hombres y mujeres al servicio del diablo con una función específica: entorpecer la obra. Comer esa semilla plantada, desacreditando el mensaje y a sus mensajeros. Vea un ejemplo en Hechos capítulo 13, versículos 6 al 10. Estas aves se establecieron en la iglesia nominal, se sirven de ella y también les sirven. Vea Mateo capítulo 13, 32. Vea también Daniel capítulo 4, versículos 10 al 12. En el simbolismo bíblico, estas aves inmundas son personas. Vea Hechos capítulo 10, versículo 12, y compare con Hechos capítulo 10, versículo 28. El trabajo que realizan estas aves es muy destructivo. Cuando el mensaje para este tiempo llega al hogar de un hijo de Dios, o a usted como pastor quizás, seguro que detrás también llegan estas aves, a las cuales no le interesa si el mensaje es bíblico, si es de Dios o no, sino que tienen una sola consigna: no dejarlo a usted salir de Babilonia, que es la guarida de ellos, a los hijos de Dios que son llamados. El Señor ya había profetizado con respecto a Babilonia, diciendo que dormirían allí las fieras del desierto y sus